días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor y les doy la bienvenida a este culto que hacemos con tanto amor a nuestro Señor. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y hagamos la oración de invocación. Amén. Dios amado, en este hermoso día que usted nos ha dado, tenemos el privilegio, Señor, de llamarnos hijos suyos. Le rogamos, Señor, que usted esté con nosotros hoy y siempre, y que todo lo que hagamos en este culto sea agradable para usted. Gracias, Señor, por su compañía, por su amparo. Gracias, Señor amado, por estar con nosotros. Amén y amén. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes estima en ti la memoria. Oh, despertar, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor, que los orbes gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida la fuente. Siente que hoy en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor. Tu diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, del todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Amados hermanos, ha llegado el momento de la confesión. Unámonos. Padre amado, al empezar este día, hemos invocado tu presencia para darte las gracias en todo y por todo, aún en tiempos de pandemia. Hemos estado alabando tu nombre por medio de oración, himnos. Gracias, Padre, porque hemos sentido tu presencia. Tu presencia es muy real. Pero debo confesar, Padre amoroso, que en muchas ocasiones he tenido miedo. Debo confesar que he llorado porque me he sentido sola, sabiendo que tú has estado a mi lado. Debo confesar que he sido negligente, Señor, sabiendo que debo ayudar mucho. Padre, he querido hacer mis propias leyes y no las he hecho, sabiendo que tu ley es la perfecta. Padre amoroso, permite que sea mejor cada día. Con un corazón humillado ante ti, hago esta confesión y te pido perdón. En el dulce nombre de tu amado Hijo. Amén. Amados hermanos,
Tenemos tanto que agradecer las infinidades de misericordias, bondades que tiene nuestro Dios, que nos faltaría tiempo para agradecerle, nos faltaría una vida para agradecerle las bondades y su inmenso amor. Con ese amor que Él nos tiene y que nosotros le tenemos, unámonos en la oración de gratitud. Te damos gracias, Señor, por la vida, por cada miembro de nuestra familia aquí presente y por aquellos que no están. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra se cumple y ha estado aquí todos los días. Le agradecemos que nada nos ha faltado y porque hemos aprendido a valorar lo que sí tenemos y a no perder nuestra paz deseando lo que no necesitamos. Gracias, Señor, por un año nuevo, donde nos guardas en tu paz y en salud. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Del santo amor de Cristo, que no tendrá su igual, de su divina gracia, sublime y eterna, de su misericordia, inmensa como el mar, igual los cielos alta, su gloria de cantar. El amor de mi Jesús se engrandece en la cruz, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor. Cuando Él vivió en el mundo, la gente lo siguió y todas sus angustias en Él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, sanando todo mal. El amor de mi Jesús se engrandece en la cruz, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que se encendía en la cruz, y dio a las almas todas la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Jesús se engrandece en la cruz, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda del ideal, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Jesús se engrandece en la cruz, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Señor. Hermanos, en este día los invito a orar. Amado Padre, sabemos que tú eres un Dios amoroso que está siempre atento a nuestras peticiones, a las necesidades de tus hijos. Es por eso que este día nos atrevemos a pedirte por nuestras múltiples necesidades, tanto personales como de iglesia, como también mundiales.
Te agradecemos por todo lo que nos das, pero sabemos que siempre, cada día trae un nuevo afán y nuevas necesidades. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestras vidas, para tener, ¿no es cierto?, la fortaleza para enfrentar todos los desafíos que día a día se nos presentan. Te pedimos por nuestra salud individual, ¿no es cierto?, y de todos nuestros hermanos de la iglesia, para que tú seas sobre todo con los que están enfermos, con los que están postrados, por quienes están en los hospitales, por quienes también no solo están enfermos físicamente, sino que tienen necesidades espirituales, por quienes están tristes, por quienes están solos también, por nuestros hermanos ancianos, algunos que no tienen la ayuda suficiente. Te pedimos también porque seamos solidarios con ellos y con todos quienes nos rodean y nos necesiten. Te pedimos por las autoridades de nuestra iglesia, por nuestro pastor, por nuestro obispo y por todos quienes, ¿no es cierto?, tienen a cargo funciones dentro de la iglesia y de todas las iglesias también que te sirven, Señor. Te pedimos por nuestro país, por nuestras autoridades, sobre todo en este momento de pandemia, para que todos seamos responsables y estos contagios no aumenten y podamos también todos disfrutar nuevamente en comunidad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les invito a un momento especial de nuestro culto. Tenemos el hermoso testimonio de nuestro hermano misionero. Saludos a la Iglesia Metodista de Providencia en Chile. Soy Gamaliel Astivia y les saludo desde Oaxaca, México. Mitla, para ser específicos. Estamos aquí sirviendo en una organización que se dedica a traducir las escrituras y también al fortalecimiento de las lenguas indígenas en México desde hace más de 80 años. Y bueno, el Señor me ha traído aquí también para colaborar en un área que es estrategias digitales, con las nuevas tecnologías, con esta transición a una sociedad más digital. Creemos que Dios nos ha dado la tecnología para poder proveer de las escrituras también a las personas que no la tienen. Muchas escrituras cuentan ya con una app disponible para teléfonos celulares, ya tienen grabaciones, y entonces también queremos promover todo esto entre las comunidades hablantes, entre otras cosas, capacitar y entrenar a gente para poder crear libros digitales y aplicaciones para promover la lengua y las escrituras. Así que pues esto es lo que nos motiva, que la gente, toda lengua pueda conocer la palabra de Dios, porque creemos que Dios habla su lengua, porque creemos que Dios habla la lengua del corazón de cada uno de nosotros y quiere comunicarse con nosotros en nuestra lengua. Así que pues aquí el Señor nos ha enviado y estamos muy agradecidos de poder enviar este saludo a la iglesia en Chile. Solo para comentar un poco, en México tenemos 364 lenguas reconocidas por el gobierno, variantes lingüísticas, y de estas hay alrededor de 156 Nuevos Testamentos y 10 Biblias completas. Entonces todavía hay un poco más por hacer, pero confiamos en que Dios también ha de enviar obreros. Un saludo, que Dios les bendiga y bendiciones. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Marcos 1, versículo del 40 al 45. Palabra del Señor. Queridas hermanas y hermanos, es un privilegio poder darles muchos saludos por medio de este video. Quería comenzar este tiempo de reflexión recurriendo a una historia que escuché hace poco. Por si no lo sabían, el Ulpo
se constituye de agua, harina de trigo tostado y algún endulzante como azúcar o miel. Y la historia dice que un niño le pidió ulpo a su mamá. Esta le dijo que no tenían harina, a lo que él le habría dicho: pero hazme ulpo sin harina. Bueno, yo quería invitarlos a ver qué tiene que ver esta historia con la reflexión del día de hoy. El Evangelio de Marcos lo escuchamos la semana pasada y reconocimos que en un breve texto, donde lo único que pareciera pasar es que Jesús sana a la suegra de Pedro y a otros, en realidad significó encontrarnos con una revelación vívida de quién es Jesús, recordándonos que está siempre a nuestro lado, listo para tocarnos si le invitamos, si vamos a Él con fe. Inmediatamente después de esta historia se nos cuenta que Jesús comienza a sufrir algún tipo de acoso. Sí, la mañana siguiente de haber sanado a estas personas se fue muy temprano a un lugar desierto a orar. Si cuesta imaginarlo, piense que las ciudades eran más bien pequeñas. No es como estar en Santiago Centro y salir caminando de la zona urbana. Capernaum leía que se estimaban una población de 1000 personas o menos. Así es que cuando ya era una hora prudente como para ir a buscar a Jesús, el día que les digo, a que hago mención, él dijo: vámonos de aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, porque para esto he venido. Y bueno, se nos cuenta que Jesús predicaba en las sinagogas y echaba fuera demonios. Así es como llegamos a este momento de la lectura de hoy. Un predicador itinerante de sinagogas que empieza a ser rodeado con fama en aumento. A este se le aparece un leproso que ciertamente no era de los que podían entrar en las sinagogas. Tal vez nos sintamos familiarizados con este personaje porque sabemos algo de sus síntomas con la piel y también sabemos que vivían aislados de la sociedad porque tenían que quedarse afuera de las ciudades. Su estado era de continuo impuro, como estado religioso, por decirlo así. Y por ende era imposible que participara de las actividades religiosas. Bueno, sea por conocer estas cosas o no, puede que terminemos volviéndonos insensibles a su situación. Sin embargo, sabemos que él era una persona que en la práctica estaba destinada a vivir en esa condición, lo más probable que el resto de su vida. Eso lo sabía él y eso lo sabían los demás. Entonces, este leproso, contraviniendo las reglas, se acerca a Jesús. ¿Y para hacer qué? Para rogarle, y poniéndose de rodillas, de hecho. Así que nos preguntamos, ¿delante de quién se pone alguien de rodilla? Bueno, delante de alguien a quien uno le reconoce una autoridad muy superior a la de uno, ¿no? ¿Y qué es lo que se nos dijo que él le dijo a Jesús? Que si quería, podía limpiarlo. Y fijémonos en las palabras que se usan. Ese puedes sanarme no es precisamente un verbo que habla de una autorización de su parte, sino más bien transmite un reconocimiento de su capacidad. El verbo en griego se traduce como tener poder para algo o ser capaz. Entonces, recapitulando, se nos presenta a un leproso rogando, pero no precisamente pidiendo que Jesús hiciera lo que pudiera, sino que le reconocía el poder de sanarlo. Ante esto Jesús no responde solamente hablando. Se nos relata el proceso desde el mismo corazón de Jesús. Se nos dice que Él se compadeció. Podríamos quedarnos a meditar sobre esta reacción de Jesús, pero por ahora sigamos viendo cómo se materializa esta compasión. Dice que extendió su mano e hizo algo que tal vez nadie había hecho con él en años. Jesús tocó al hombre. Como recordábamos la semana pasada, esto puede llegar a ser incluso un asunto de salud mental para algunos en pandemia. Imaginemos a este hombre,
aunque no sepamos el tiempo que llevaba enfermo, esa condición probablemente sería la última. Pero ahí estaba Jesús, quien al igual que con la suegra de Pedro, estira su brazo y lo toca. Al mismo tiempo Jesús abre la boca para decir que sí, que quería sanarlo. Dijo y se hizo limpio. No era solo una enfermedad menos, era un pasaporte para restablecer su relación con los demás, para compartir con otros la devoción a Dios, la vida en comunidad con el pueblo de Dios. Su vida acababa de cambiar, tal vez podríamos decir que volvía a empezar. La luz brillaba. Sin embargo, hasta acá hemos revisado solo la primera mitad de la historia, la parte que nos extiende la compasión de Jesús, la parte en la que nos alegramos por el gran final para este hombre. Pero no es el final de la historia. A continuación Jesús le da una orden. La orden es 1, no decírselo a nadie, y 2, hacer el procedimiento establecido para volver a ser parte de la comunidad. Nos puede parecer algo poco intuitivo. ¿Qué podría tener Jesús en la mente que no quería que los demás supieran las maravillosas cosas que estaba haciendo? Bueno, cuando hemos leído hasta acá, ya hemos revisado lo esquivo que se estaba teniendo que empezar a comportar con la gente para poder predicar. Sí, podía sanar, pero no era ese un medio para reunir multitudes, ni su objetivo principal tampoco. El asunto es que este Jesús estaba dando una orden específica posible de cumplir. Sin embargo, este hombre, ¿qué fue lo que hizo? Lo contrario, ¿cierto? No hubo quien lo parara. ¿Y cuál fue la consecuencia? Se nos relata que Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo. Si seguimos leyendo, Marcos selecciona posteriormente eventos donde incluso aumenta la oposición, hasta que líderes religiosos empiezan a tramar cómo deshacerse de él, ya en el capítulo 3 de Marcos. Pero quiero que volvamos al final de nuestro texto y fijémonos en las palabras nuevamente. En el versículo donde dice que Jesús no podía entrar abiertamente, se vuelve a usar el mismo verbo del versículo 40. Jesús, que tenía el poder de sanar a este hombre, ahora no tenía el poder para entrar abiertamente a un pueblo. Y de hecho, dice que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Mientras que el ex leproso ya podía volver a entrar a la ciudad, es Jesús quien se queda afuera. Aunque no sabemos qué imaginó el hombre, se nos relata que la situación es consecuencia de no seguir las instrucciones directas de Jesús. Ahora nos preguntamos, ¿cómo veía este hombre entonces a Jesús? Porque partió arrodillándose y rogando, reconociendo la autoridad de Jesús, un estatus superior. Pero una vez limpio, Jesús ya no era su rey. De esta manera el texto nos plantea un problema. Como veíamos la semana pasada y volvemos a ver ahora, Jesús se compadece, se nos acerca, nos toca, hace cosas increíbles. Pero luego hemos de preguntarnos, ¿qué será de nosotros después? ¿Vamos a dejar a Jesús de lado una vez que Él responda a nuestras oraciones? Una vez que ya nos sentimos completos nuevamente, ¿prescindiremos de Él? Durante este mes hemos querido escuchar testimonios de misioneros transculturales para conocerles, glorificar a Dios por sus testimonios, orar por ellos, alegrarnos de que haya gente dispuesta a dejar tantas cosas por seguir una vocación tan específica. Sin embargo, hemos podido recordar también que la realidad última de todas las cosas es la historia a los ojos de Dios. Él es el protagonista y organiza a su iglesia. Está involucrado en todo lo que hacemos y sigue obrando para reconciliar todas las cosas con Él. Sigue haciendo su parte en la que Él nos invita a tomar parte. Y esta descripción cósmica de las circunstancias se ajusta mejor que lo que muchas veces nos decimos a nosotros mismos, de que la vida puede ser más interesante sin Dios. Qué engaño este, ¿no? Qué ceguera. Pero no.
precisamente estos hermanos y hermanas nos recuerdan que cosas que se pueden ver alocadas para nuestra sociedad tienen todo el sentido del mundo cuando las miramos con la óptica de Dios. Por supuesto, dedicar años de tu vida por fe en un lugar al que vas sin mayores redes de apoyo para expandir el reino tiene sentido. Cuando hay un rey soberano y justo, tiene sentido. Así es que, oyendo los testimonios de esta hermandad, podemos volver a hacernos la idea y colocar las cosas en su lugar. Eso respecto a la autoridad de Jesús en la historia. Pero no quisiera quedarme solamente con este llamado de atención que de una u otra manera recibimos por medio del texto y de los testimonios. Quisiera que termináramos mirando esta paradoja, que ya la mencionamos. Aquel que era capaz de sanar a voluntad a un leproso, terminó siendo incapaz de entrar a los pueblos abiertamente porque había muchos que lo perseguían y rodeaban. Y nos preguntamos cómo es esto posible. Parece ser una inconsistencia en el poder. ¿Es poderoso o no? ¿Cómo es la cosa? No nos queda otra que concluir que su poder era utilizado en una consciente dirección. Él tal vez hubiera podido obligar, por ejemplo, al ex leproso a que no contara lo que había vivido con Jesús. Sin embargo, no lo hace. Se entrega a las consecuencias de la decisión de esta persona a la que había ayudado, de hecho. Y como siervo, no doblega a quienes no lo dejan predicar, echándolos al suelo, qué sé yo, ordenándoles que no lo siguieran. No. Sencillamente no entra en la ciudad. Y aún así las personas se le seguían acercando. Este rey siervo desafía todas nuestras preconcepciones de lo que se hace cuando tienes poder. Y ahí está Jesús. ¿Por qué? ¿Qué hay de atractivo en tomar el lugar del leproso que vivía fuera de la ciudad? Eso es lo que hace Jesús. Bueno, sus historias continúan y entendemos que llegan a pelearse mucho más los líderes religiosos al punto de que ellos se encargan de que los romanos lo maten y de la peor forma posible. ¿Y él qué les hizo? Él les dijo verdades, les enseñó doctrinas, les advirtió. Pero nunca levantó una espada en contra de ellos, por ejemplo. Se entregó a las decisiones injustas que ellos tomaron sobre él. Y en la cruz, esa entrega fue también para tomar el lugar de nosotros. Como los sacrificios que se hacían desde antaño en Israel. Matar a un animal limpio para que recibiera las consecuencias de la desobediencia humana para con Dios. Jesús en ese sentido es el Cordero perfecto y definitivo. Ahora todos podemos acceder a Dios de manera directa debido a la muerte de este rey siervo. Rey siervo que le gusta tomar el lugar de los demás. Si es que no fue capaz de entrar en los pueblos, fue porque tomó plenamente el lugar del ser humano, nuestro lugar. Entonces, recordamos, está esta pregunta: ¿cómo miramos a Jesús? ¿Como alguien a quien pedirle cosas porque tiene poder? ¿O como alguien a quien le debemos nuestra vida? Me parece que la posición de siervo, de hecho, que se nos relata de su ministerio y que estudiamos respecto a esta palabra de poder, debería atraernos y alentarnos a acercarnos a Él en la disposición correcta, en la relación correcta, como el verdadero y definitivo Rey del cosmos. Un Jesús que mientras más se rebaja, más nos sorprende, más nos desconcierta, más glorioso es. Llevémonos la siguiente tarea para la semana. Preguntémonos, ¿cómo me invita Jesús a manifestar mi sumisión a Él como Rey durante esta semana? Repito para que lo consideren en serio. Preguntémonos, ¿cómo me invita Jesús a manifestar mi sumisión a Él como Rey
durante esta semana. Debo decir que tal vez tú al día de hoy no has considerado llamar a Jesús Rey, en cuyo caso te invito a seguir observando más de cerca a este hombre de hace 2000 años, cuyas biografías continúan con nosotros hasta el día de hoy. Tal vez te halles pronto yendo hacia él como quienes se mencionaban al final del versículo 45. Que el Espíritu Santo nos ayude a acercarnos a Jesús de la manera correcta, considerándolo respetable no solo para pedirle favores, sino que también para obedecerlo. Considerándolo el Señor no solo de mis necesidades, sino de todo mi ser. Busquemos pulpo con harina de trigo, tostado, no sin harina. Oremos. Espíritu Santo, tú ibas a venir para revelar qué es lo que estaba mal en nosotros, la necesidad de Cristo, su gloriosa realidad. Ayúdanos a mirarlo tal cual es, con las limitaciones que tenemos, pero con la claridad suficiente para saber con quién estamos relacionándonos. Ayúdanos a darnos cuenta a tiempo para entregarte nuestras vidas tal cual tú quieres. Oramos al Rey verdadero. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, su presencia es muy real, su amistad eleva mi corazón, sublima el ideal. Persigo la voz del Señor al guardar el profundo silencio y escuchando atento su ley de amor, que oigo solo en mi interior. Él conmigo está, puedo oír su voz, su presencia es muy real, su amistad eleva mi corazón, sublima el ideal. Me dice la voz de Jesús, que en el huerto no he de quedarme. Es preciso ser en el mundo luz, con él llevar de amor la cruz. Él conmigo está, puedo oír su voz, su presencia es muy real, su amistad eleva mi corazón, sublima el ideal. Bueno, hermanos, después de haber participado en este hermoso culto de adoración a nuestro Dios, llegó el momento de despedirnos. Les recuerdo, mi amado hermano, de los diezmos y los aportes para la iglesia, porque aunque no nos podamos reunir físicamente en la iglesia, igual la iglesia sigue funcionando y necesita de nosotros. Y así podemos nosotros ayudar a más personas de nuestra iglesia o a quien lo necesite. Dios los bendiga, mis amados hermanos.
Oremos para terminar este servicio juntos. Dios, hemos estado compartiendo en tu nombre. Queremos cerrar este tiempo en tu nombre. Te agradecemos tu obra completa en nosotros. Tú prometiste tantas cosas, como que nos perfeccionarías hasta el final. Nos harías día a día más semejantes a Cristo. Ayúdanos a hacerlo también en el sentido de que podamos reconocer tu señorío en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos que nos acompañes en esta tarea durante la semana y nos ayudes a llevar más lejos de nosotros este mensaje que está anclado en tu palabra. Bendícenos, te lo pedimos, en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén.